¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más. Esta edición es de veranos de 30 minutos y comenzamos con las empresas que cada semana hacen posible que Por Más esté al aire. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. Famet, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neostone, marmolería premium. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vamos a tener en este programa de hoy de Por Más lo que pasa con el pulso de la campaña, lo que pasa con uno de los sectores productivos más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos, a pesar de los esfuerzos por empezar a industrializar mucha de su producción primaria, los granos siguen siendo la principal fuente de ingresos para la economía de Entre Ríos. Y después de una campaña como la anterior, 2018-2019, donde se produjo el récord en volumen de toneladas, superando los 8 millones de toneladas en Entre Ríos y dejando más de 1.500 millones de dólares en la economía de Entre Ríos, el sector agropecuario, y a pesar de las condiciones políticas que se vivieron en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, siguió sembrando. Siguió sembrando, lo hizo con un precio, va a cosechar con otro, lo hizo con unas condiciones políticas, va a cosechar con otra y arriesgó con unas condiciones políticas para ver qué es lo que pasaba con las siguientes condiciones políticas. No había retenciones cuando se siembra, habrá ahora. Los números hoy están sumamente finos, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de la cuestión productiva, los volúmenes de producción y el estado de los distintos cultivos para Entre Ríos. Para eso vamos a hablar con la fuente de información más fidedigna que hay en Entre Ríos y tiene que ver con la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, cuyos datos son oficiales para nuestra provincia. Pablo Fontanini es uno de los responsables del CIBER, el sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, con una red de colaboradores distribuidos en toda la provincia de Entre Ríos, más la tecnología satelital que se aplica para determinar cómo evoluciona cada cultivo. Primera parte es saber qué es lo que pasó con la FINA, con una campaña de trigo que fue buena y hasta muy buena en algunos casos, pero de ninguna manera fue lo extraordinaria de la anterior.
Bueno, el área sembrada fue la más importante en los últimos 20 años, con unas 400, un poquito más de 440.000 hectáreas, un crecimiento interesante con respecto al año pasado y un cultivo que ha venido creciendo en los últimos 3-4 años. El rendimiento promedio provincial cerró casi en 2.700 kilogramos por hectárea. Hubo una brecha con respecto al año pasado, que fue un año excepcional por las condiciones climáticas para el trigo, pero fue un buen rendimiento en general. Y una producción que casi estuvo muy cerca de 1.200.000 toneladas. Hay dos cultivos que estamos mostrando una tendencia en crecimiento, que son trigo y maíz. Y si se compara con la soja ha venido retrayendo su superficie. Hemos elaborado hace poco el informe de área sembrada de maíz de primera. Se ubicó en unas 380.000 hectáreas, un crecimiento del 18%, es decir, 50.000 hectáreas más que el año pasado, lo cual confirma esta tendencia que te mencionaba recién del crecimiento de trigo y maíz y esa caída en la soja. Posiblemente este año el área experimenta alguna leve caída. Todavía no hemos realizado la determinación con imágenes satelitales para ese cultivo específicamente. El maíz de segunda estamos, al igual que la soja, esperando a que crezca, tenga un desarrollo mayor para poder detectarlo bien con imágenes. Por consulta con la red de colaboradores vemos que el área posiblemente sea menor que el año pasado, lo cual es lógico por el gran incremento que tuvo el maíz de primera. Los volúmenes de maíz siguen creciendo en Entre Ríos en cuanto a la siembra. Es un cultivo estratégico para nuestra provincia y crece porque el productor encuentra las posibilidades económicas para hacerlo como cultivo y también sabe que es un cultivo que se puede llegar a tener una fuerte demanda en Entre Ríos. Pero todo esto es por voluntad del productor. No existe política pública alguna para ninguno de los granos y cereales en la política de Entre Ríos. Cada productor va haciendo lo que el mercado le va demandando y lo que el mercado le va posibilitando. Y lo que el propio gobierno permite hacer a partir de las disposiciones que pone, retenciones más, retenciones menos, a cada uno de los cultivos. ¿Cómo está el maíz? Esto es lo que dice Pablo Fontanini. En general, el maíz, durante toda la campaña se puede decir que la condición fue buena, pero hubo un pulso seco mayor que el año pasado, de duración de unas 3 semanas, donde tuvo su epicentro a mediados del mes de diciembre, lo cual seguramente le quitó rendimiento al maíz porque estaba en floración y en el periodo crítico y es muy sensible al déficit hídrico en ese momento. Todavía no tenemos datos de rendimiento promedio, se ha empezado la cosecha, pero en base a datos históricos del CIBER y analizando las precipitaciones, esperamos que el rendimiento promedio provincial puede ubicarse en un rango entre 6.000 y 6.500 kilogramos por hectárea. Esa era la proyección, la estimación relacionado con la precipitación acumulada entre noviembre, diciembre y enero a nivel promedio provincial, siempre haciendo la referencia. Se han cosechado algunos lotes, los rendimientos que hemos escuchado es amplio, todavía no se puede dar un valor promedio, se han dado rendimientos de 5.000 a 8.000 kilogramos por hectárea, pero todavía no es una cantidad de hectáreas suficiente como para poder tener un promedio certero. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Creció el trigo, creció el maíz. ¿Qué es lo que pasa con la soja? El principal cultivo que ha tenido Entre Ríos en los últimos 25 años. Esto después de la pausa. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas.
Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. La soja, después de haber llegado al 1.350.000 hectáreas hace un par de años atrás, empezó a disminuir en el 2015, 16, 17 y 18 a partir de los avances un poco del maíz y también del trigo. Este año no sería la excepción y estaríamos casi en los mismos valores que el año pasado de cantidad de hectáreas sembradas y tal vez incluso un poco menos. Bueno, el área todavía no la hemos definido, como te decía, pero pensamos que la soja de primera puede ubicarse alrededor de unas 750.000 hectáreas y la soja de segunda alrededor de unas 420.000, 430.000 hectáreas, porque hubo algunas hectáreas que en definitiva se perdieron o quedaron muy ralas o no se pudieron sembrar de soja de segunda sobre todo, y los últimos lotes también de soja de primera tuvieron esa dificultad en el stand de planta. La soja de primera te diría que está de buena, muy buena, arriba del 90%, está en el periodo crítico, está desde inicio de formación de vainas a inicio de llenado de granos. La semana pasada hubo un pulso seco en la provincia, había una situación de reservas escasas en la generalidad de los sitios, pero bueno, la lluvia de los últimos días ha hecho un cambio de escenario, con piso de precipitaciones del orden de los 30 a 40 milímetros. Las zonas donde menos llovió ha sido sectores del departamento de Nogoyá, Paraná, Diamante, parte de Victoria, pero si nos vamos desplazando hacia el centro norte se ven sitios donde han superado los 200 milímetros. Igualmente, donde llovió poco ha sido una lluvia quizás estratégica por la condición en la que se encontraba la soja de primera, y pensando obviamente que es el centro norte, el centro sur, donde más concentración de área hay del cultivo. Lo que es soja de segunda, teníamos alrededor de un 75% del área en una condición buena a muy buena y un 25% alrededor de la condición regular a mala, básicamente por el stand de planta, dificultades en la siembra de diciembre, después de la segunda quincena, que dejaron lotes con una densidad un poco pobre. El rendimiento de la soja con la cantidad de hectáreas que se hicieron el año pasado fue casi récord también en estos últimos 20 años, con 3.700 kilos aproximadamente de producción por hectárea. Llegar a esos volúmenes en estas condiciones climáticas no es tan probable este año, pero se va, según lo que está viendo con la evolución de los cultivos y con las condiciones climáticas que se está dando, se puede llegar a tener una cosecha promedio o un poco superior a lo que es el promedio de rendimientos en Entre Ríos. Analizando las condiciones que hemos visto, es de esperar que el rendimiento se ubique por encima de la media o por lo menos lo iguale. Estamos hablando de un rendimiento que podría ubicarse en soja de primera, específicamente hablando, arriba de los 2.400, 2.600 kilogramos por hectárea, podría ser un valor esperado razonable. Hay que ver, obviamente, cuando empiezan las cosechadoras, ahí uno obtiene la verdad de la campaña. ¿El girasol sigue inexistente? Este año se habían implantado alrededor de unas 1.000 hectáreas, muy pocos productores. Hubo un evento de granizo mediados de noviembre, donde se perdieron 250 hectáreas, es decir, quedaron 750 hectáreas. Esos lotes fueron barridos por el granizo, estaban ubicados ahí en Sosa, a pocos kilómetros de María Grande.
Quedan 2 lotes en Paraná, algunos lotes en Concepción, Uruguay y otros en Concordia, y que están próximos a cosecharse. ¿Sorgo? Sorgo vemos que ha caído el área. Son un cultivo que todavía no tenemos bien definida cuánto puede llegar a ser el área implantada en el ciclo 19-20, pero estimamos que puede andar por las 60 a 70 mil hectáreas, una disminución quizá un 10% o más con respecto al año pasado. Básicamente problemas de mercado, o bien ha sido reemplazado por el maíz. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos la última pausa, enseguida volvemos para hablar de los otros cultivos que nos están faltando, sobre todo el arroz, que este cultivo que se desarrolla en el centro norte de Entre Ríos estaría teniendo un año otra vez en retroceso, como viene sucediendo ya hace mucho. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Y en esta última parte vamos a hablar sobre el arroz en Entre Ríos con Pablo Fontanini, porque no es un cultivo más, es una economía regional compleja y completa, y con un hondo problema si esto no se llega a revertir. En la temporada 2010-2011, en la campaña 2010-2011, se llegaron a producir casi 100.000 hectáreas en la provincia de Entre Ríos. El año pasado se hicieron 59.000 hectáreas y hoy se habla de un 10% de caída. Estaríamos en las 54.000 hectáreas aproximadamente sembradas de arroz. Entre Ríos en su momento fue la principal provincia arrocera del país y esto hizo que todo el complejo industrial del arroz se concentre en Entre Ríos, en la zona de San Salvador principalmente, habiendo también plantas en Concepción, Uruguay, Villa Elisa o Concordia, plantas importantes. Ahora, con el corrimiento de la siembra de arroz hacia Corrientes, Chaco y Santa Fe, estamos poniendo en peligro la cuestión industrial, porque si se está sembrando a tantos kilómetros de distancia del complejo industrial, se pone en riesgo seguir haciendo inversiones en esas plantas industriales y se corre el riesgo de tener que cerrarlas porque es muy cara la logística de traer el arroz hasta esos lugares y empezar a trasladar las industrias hacia las provincias más del norte. Esto también se debe a la falta de política que hay a nivel nacional y a nivel provincial para cada uno de estos cultivos. Bueno, estamos por brindar el informe de área sembrada. A priori nos está dando una disminución casi del 10%. El año pasado había 59.950 hectáreas, este año estamos hablando de unas 54.100 hectáreas y es el quinto año consecutivo con una disminución en el área y es la tercera más baja de los últimos 20 años y casi se llega a los valores más bajos que fueron campaña 2001, 2002, 2003, donde veníamos de la crisis o la gran crisis arrocera
El arroz es bueno en general, aunque cabe mencionar que hubo dos fechas de siembra. En octubre hubo abundantes precipitaciones y no se pudo sembrar en fecha óptima. Hay una tanda que se pudo sembrar ahí, que son lotes que se están cosechando, en algunos casos las primeras siembras, y otros que están finalizando el llenado. Y la otra tanda que se sembró y emergió ya, hablemos más o menos de la segunda quincena de noviembre, incluso diciembre, esos están por florecer o florecidos. Y bueno, hay un poco de expectativas porque están dando el Servicio Meteorológico Nacional un descenso térmico para el fin de semana con mínimas que podrían ser de 13 grados y eso genera un poco de alerta porque en esos lotes puede llegar a ocasionar algún problema de baneo por frío. Y con todo este detallado informe que ha hecho Pablo Fontanini, es imposible creer que se va a llegar a un récord productivo de las 8 millones de toneladas que tuvimos en la campaña pasada y los 1.500 millones de dólares que se facturaron en el sector. Estamos hablando de facturación, no estamos hablando de rentabilidad. Estamos hablando de posibilidades de producción en Entre Ríos. No estamos hablando de lo que le puede llegar a quedar en el bolsillo al productor. Año que, cuando nos metamos en los próximos programas, en lo que puede llegar a quedar en el bolsillo, tenemos que empezar a preocuparnos otra vez y ante la ausencia total de financiamiento de qué es lo que va a pasar en la próxima campaña para el sector agrícola en nuestra región. Con todos los cultivos, no, porque el año pasado los tres principales cultivos, trigo, soja y maíz, los tres tuvieron rendimientos por encima de la media y dos de ellos con un crecimiento importante del área como fueron el trigo y el maíz. Si hay un precio que incentive al productor, el productor obviamente está totalmente abierto a diversificar su producción, eso es claro, y el trigo es un buen cultivo de invierno para Entre Ríos. Y es fundamental para la rotación de las tierras. Al igual que el maíz. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. Famet, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neostone, marmolería premium. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús,
experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros los dejamos ahora en Proyectar, que está empezando con toda la arquitectura y la construcción de la región y la zona metropolitana de Paraná y Santa Fe. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, en la pantalla de Canal 9 Litoral la semana próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.